Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Doy gracias a Dios porque a Él le ha placido tener que poner su mirada en mí y haberme escogido. Tal vez pudo haber escogido a alguien más, pero Él puso su mirada en mí. Son las 2:30 de la mañana. El Señor me inquietaba fuertemente que me despertara, que me levantara y me decía: necesito que hables esta palabra. Necesito que prediques este mensaje y necesito que se los envíes a más de una iglesia que tú conozcas y que le hagas saber que ya es tiempo que cambien el estilo de vida que están llevando, una vida falsa, una vida hipócrita dentro de las iglesias. Muchos profanan decir que me aman, pero más sin embargo no están haciendo la voluntad mía. Y el Señor me daba un tema, hermano, que me decía: ¿a quién tú sirves y a quién tú obedeces? Mire qué tremendo. Tal vez usted no lo vaya a entender porque esto es del Espíritu que viene. Pero el Señor me decía: yo te voy a usar, yo voy a usar tu boca. Y empieza el Señor a decirme: habla la palabra, no tengas miedo, yo estaré contigo. Así que yo le voy a pedir que usted medite en su casa y lea conmigo la palabra. Y después que termine de oír todo el mensaje, no me juzgue, tenga cuidado, no me juzgue desde antemano, le digo, porque esto no viene de mí. Yo no me voy a levantar a las 2:30 de la mañana simplemente para hablarle a usted por mi carne, no. Esto el Espíritu Santo lo hace solamente. Y el Señor me viene y me dice: háblales bajo este tema, a quién tú sirves y a quién tú obedeces. Mire lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso 10, aleluya. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Mire qué lindo lo que el Señor hace. El Señor va a cambiar tu vida de hoy en adelante, porque Él me lo decía, aleluya. He oído, dice, que entre vosotros hay divisiones, sino dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Le hace una pregunta, interrogación. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, le dice, que ninguno de vosotros he bautizado, sino solamente a Crispo y a Gallo. Dice: para que ninguno para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hasta este momento el apóstol Pablo, un hombre que fue llamado por el mismo Dios, viene y empieza a doler el corazón porque estos hombres, esta gente de la iglesia de los Corintios, está poniendo la gloria al hombre y le está tratando de quitar la gloria a Dios, aleluya. Pero el apóstol Pablo viene y le empieza a decir: la gloria no es mía, ni de Cefas, ni tampoco de Apolos, es de Cristo. Y no lo hago para que ustedes me vanaglorien a mí, sino para que le den la gloria a Él solamente, aleluya. Voy a orar porque sé que el Señor fue el que me habló para que hablara esta palabra, pero voy a orar para que Él no me deje solo y me lleve a terminar este mensaje, aleluya. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias por haberme levantado de mi cama para tener que insistirme una y otra vez que trajera este mensaje. Solo te pido que cuides mi corazón para que no sea dañado después que los demás lo escuchen. Permite, Padre Santo, que más de uno escuche esta palabra, Padre. Así como me lo insististe, evangelistas, pastores, ministros, Padre, líderes, aquellos misioneros que andan predicando tu palabra, Señor. Aquellos que se han vanagloriado de tu palabra. Señor, tú me has hablado a mi vida y me has dicho que la gloria te la han quitado en muchas iglesias y se la están dando a los hombres. Y ahora tú quieres aclararles, Padre, que tú tienes misericordia y aún tú tienes la oportunidad de quitarles esa palabra de su boca, aleluya. Y porque la gloria y la honra es solamente para usted, mi Rey, aleluya.
Gracias, Señor. Amado hermano, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia muy importante, déjeme decirle, una iglesia donde había mucho estudio en cuestión de buenos maestros, había mucha preparación en ese lugar. No era fácil para engañar a alguien en ese lugar porque si usted estudia la historia de los Corintios, una iglesia donde el apóstol Pablo viene y empieza a decir, yo sé que muchos de ustedes han sido instruidos de una manera la cual han tenido buenos maestros, buenas personas que les han enseñado y han ido a universidades buenas con privilegios grandes, pero el apóstol Pablo viene y empieza a decirle, pero he oído de parte de la iglesia de los de Cloé, me han enviado una carta diciéndome que hay entre ustedes pleitos. Ustedes están empezando a tener pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué? Si yo les enseñé, yo les instruí de la manera que el Señor me enseñó que les hablara. Y le empieza a decir, unos se empiezan a sentir más superior que los otros. Habían hombres más preparados que otros y empezaban a menospreciarse entre ellos mismos. Entonces el apóstol Pablo viene y le empieza a decir, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Qué acaso, le dice, está dividido Cristo? Oiga, qué tremendo lo que el Señor me hablaba mientras yo me acosté a dormir. El Señor me decía, esto es lo que está sucediendo hoy dentro de la iglesia. Abre tu boca y no calles, Keren, yo voy a estar contigo. Y me decía el Señor, así está la iglesia en estos tiempos. Han puesto mucho dándole la vanagloria al hombre y me están quitando a mí del templo. Están hablando más de vanagloriar al hombre y me están quitando a mí del lugar. Y el Señor venía y me ministraba y me decía, aún muchos pastores, ministros, grandes conocedores de la palabra, evangelistas, misioneros, profetas, están dividiendo las iglesias, hermano. El Señor me decía, ellos están dividiendo las iglesias. Están poniendo los hermanos en pleitos y contienda entre ellos mismos. Ellos mismos están tratando de poner los unos con los otros. Y el Señor viene y me ministraba fuertemente y me decía, háblales y diles que no lo hagan más. Que escuchen lo que les voy a decir, no lo hagan más. El Señor me decía que ustedes están haciendo que entre los hermanos hayan los pleitos y las contiendas. Aleluya. El apóstol Pablo empieza a decir, dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solo a Crespo y a Gallo, para que ninguno diga fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana, a los demás ni me acuerdo, pero tampoco he llegado a este ministerio para bautizar, sino para predicarles la palabra de Dios, le está diciendo. Entonces el apóstol Pablo empieza a decirle, el problema de ustedes es que ustedes no han entendido que yo simplemente soy un seguidor de Cristo, simplemente obedezco lo que el Señor me dice que yo haga, pero no pongan la mirada en mí, porque yo soy uno más como ustedes. Yo lo único que hago es obedecer la palabra de Dios y lo único que hago es tratar de enseñarles a que se conduzcan de la manera que el Señor quiere que ustedes se conduzcan. Entonces el apóstol Pablo empieza a decirle aquí mismo en el capítulo 1, verso 27, le empieza a decir, aleluya. Dice en el 25, porque dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirar, hermanos, vuestra vocación. Le está hablando a los ministros, a los pastores, a gente preparada. Le dice, mirad vuestra vocación, que no soy muchos sabios. La sabiduría no está en ustedes, le dice. Según la carne andan ustedes, le dice. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ustedes no son nobles, ustedes no son buenos. Ustedes profanan decir son buenos, pero son mentirosos, dice la palabra del Señor, aleluya, mientras me ministraba. Si no, dice que de lo necio del mundo, oiga, de aquello que usted está despreciando, de aquello que usted está hablando, de aquello que usted está levantando falso, dice, de eso yo voy a hacer cosas grandes. Muchos
hermanos dentro de la iglesia son menospreciados por los mismos pastores, por los mismos ministros, por la misma iglesia. Están siendo menospreciados porque simple y sencillamente no le place al hombre tener que complacerle y tener que ponerlo en el autoestima que a los demás. Muchas veces el hombre está viendo simplemente las cualidades de la persona que está ahí dentro del templo, dice el Señor, pero más sin embargo no los pueden distinguir en el espíritu porque ellos andan en la carne. Entonces le empieza a decir, de lo necio del mundo, dice, escogió Dios. Oiga bien, aquella persona que usted menos piense, de esa persona Dios va a hacer cosas grandes. De aquella persona que usted ha juzgado tanto, de aquella persona que se ha ido en obediencia a Dios, porque Dios ha hecho llamados, hermano. Dios ha hecho llamados tremendos en muchas iglesias. Mire, yo he estado en una iglesia anteriormente y déjeme decirle que habían personas que tenían llamado fuerte, pero el hombre insistía en tenerlos ahí en la iglesia. Se sentía poderoso en tenerlos dentro de la iglesia. Y cuando decidieron por fin tener que escuchar la voz de Dios y no la del hombre, ¿sabe qué sucedió? El hombre empezó a poner la iglesia en contra de la otra y empieza a decirle entre los hermanos, tengan cuidado cuando hablen con el hermano que se fue, con la hermana que se fue, con el fulano que se fue, porque ellos se fueron en desobediencia. A usted no le corresponde saber de qué manera el hermano se fue, porque usted no tiene sabiduría de Dios. Usted simplemente habla por lo que usted piensa, pero no porque Dios le ha revelado que se fue en rebeldía. Porque si esos hermanos que Dios los llamó con un propósito para que fueran a predicar el evangelio a muchas almas que se están muriendo allá afuera sin Cristo, déjeme decirle que cómo usted se da cuenta que esas personas realmente fueron llamadas por Dios, porque tienen el respaldo de Dios. Acuérdese que el mismo apóstol Pablo es el ejemplo mismo de qué manera él se andaba comportando. El mismo apóstol Pablo era el que se encargaba de apedrear a las iglesias, de matarla, de perseguirlo, de destruirla para que no hablaran más la palabra de Dios. Y mire de qué manera Dios viene y lo saca de la manera que él se encontraba. Dice, de lo más vil del mundo. Eso era el apóstol Pablo, un vil, un despreciado. Él era malo, hermano, él era malo. Él no amaba la palabra de Dios porque no la conocía. Pero usted sí la conoce. Usted sí está cayendo en juicio de Dios porque usted conoce la palabra y usted juzga por lo que ve, pero no porque está en el Espíritu. Porque si usted anduviera en el Espíritu, usted esperara que Dios juzgue, no usted. A usted no le corresponde juzgar a la iglesia. A usted no le corresponde juzgar a los hermanos. A usted no le corresponde decir si un hermano salió de la iglesia con un llamado de hombre o con un llamado de Dios. Porque el corazón y la mente y los pensamientos, solo Dios lo escudriña y lo conoce. Aleluya. Y dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, le dice, ustedes que son grandes, que conocen tanto, ustedes que se profanan creerse sabios, dice, y lo que andan es en la carne, muchos se creen poderosos, mas sin embargo ni a nobles llegan. Ni tan siquiera nobles son, porque si fueran nobles hicieran la voluntad de Dios, porque dice la palabra del Señor en la carta de Mateo que el Señor era manso y humilde de corazón. Él no era hipócrita como ustedes lo son, decía el Señor mientras yo estaba hablando con él. Aleluya. Y dice el Señor, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que se creen muy sabios, a aquellos que se sienten muy grandes, a aquellos que se creen que por tener un título de pastor, por tener un título de evangelista, por tener un título de ministro, por tener un título de cualquier área que le han dado en la iglesia, de líderes, de misioneros, aquellos que se creen sabios porque tienen un título, un nombre, dice el Señor, a esto los voy a avergonzar y les voy a enseñar que ellos no son nada, ellos no son nadie, ellos no tienen el poder ni la potestad de llamar a un hombre, a llamar a hablar la palabra de Dios, a aquellos que se están condenando allá afuera, aleluya. Y dice el Señor, y de lo más vil del mundo y de lo menos despreciado escogió Dios, dice en el 28 capítulo 1, dice, y lo que no es para desecharlo que es. Oiga bien lo que dice.
sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo del vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oiga lo que dice: ustedes que se creen sabios, ustedes que se creen saberlo todo, ustedes que creen que por tener un título que se le ha dado al hombre terrenalmente, ustedes que han despreciado al llamado que se le ha hecho a aquella persona humilde, a aquella persona que realmente tiene el deseo de poder hablar mi palabra allá afuera, ustedes que se han encargado de juzgarles, ustedes que se han encargado de pisotear el nombre de él, porque mientras usted habla de ese hermano que está haciendo la voluntad de Dios, sabe que usted está haciendo, me decía el Señor, usted está pisoteando el nombre de él, porque nosotros representamos a Cristo. Así que cuando usted habla de uno de esos ministros, de esas personas que están siendo usadas por Dios, usted está pisoteando el nombre de Cristo. Aleluya. El Señor me hablaba fuertemente y me decía: no tengas miedo, no temas, y háblale lo que yo te digo que hables. Aleluya. Bendito el Señor, poderoso Cristo. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 2, verso 11, dice: porque ¿quién dice de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Oiga lo que dice: y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oiga lo que dice: solamente a lo que Dios ha llamado le va a enseñar realmente de qué manera, le va a enseñar lo que es la sabiduría de parte de él. Dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría. Oiga bien, enseñada, porque una cosa es que Dios le dé la sabiduría y otra cosa es que el hombre le enseñe sabiduría, porque muchos se creen ser sabios y son ignorantes, decía el Señor. Aleluya. Y dice: lo cual hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que la enseña el Espíritu. Ese es el verdadero Hijo de Dios, el que tiene la sabiduría en el Espíritu, el que sabe discernir en el Espíritu. Decía el Señor: el llamado que yo he hecho para aquellos hombres y mujeres que se han determinado no obedecer al hombre, sino obedecer a la voz que yo he llamado. Aleluya. Por eso el Señor me decía: pon el tema, a quién tú obedeces o a quién tú sirves. Aleluya. Y dice el Espíritu, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando el espiritual a lo espiritual. Y mire lo que dice: pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Oiga, qué tremendo. Porque se han de discernir espiritualmente. El Señor me decía: a muchos tú les vas a hablar y a muchos se les van a decir la condición en la que se encuentran. Y muchos te van a criticar, muchos te van a juzgar, incluso muchos te van a odiar. Pero no temas ni tengas miedo, porque yo voy a estar contigo. Oiga lo que dice: muchos no van a entender lo que les hablas, porque no lo van a entender, porque viven en la carne, porque tienen una enseñanza de sabiduría de hombre. Pero más sin embargo, yo te he dado a ti una enseñanza de sabiduría en el Espíritu, y es por eso que yo te voy a hacer que tú hables. Y es por eso, hermano, escúchame, tú que estás dentro de una iglesia y el Señor te pone palabras en tu boca para que le tengas que dar al mismo pastor donde tú te congregas, al ministro, al evangelista, al profeta, aquel que se cree sabio y no lo es, aquel que se siente espiritual y no lo tiene. El Señor te ha dado el poder y la potestad para que abras tu boca y le digas en qué condición se encuentra. Y cuando el Señor te dio un mensaje, no lo calles. Dice el Señor: no lo calles. Aleluya. Porque el Señor va a respaldarte. El Señor te va a ministrar y te va a usar en una manera sobrenatural. No pongas la mirada en que el hombre va a pensar. No importa que te odien. No esperes la aprobación del hombre. Esperes que Dios apruebe lo que tú vas a hablar. Aleluya. Pero asegúrate que el mensaje
mensaje que tú le vas a dar venga de parte de Dios para que sean confrontados y cambien el estilo de vida que llevan. Aleluya. Dice, sean discernidos en el espíritu. En cambio, dice, el cambio, el espiritual, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El espiritual, ¿sabe qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Tú no te va a pasar nada, porque como tú lo estás hablando en el espíritu, lo que los demás digan no te va a lastimar. Lo que los demás digan no te va a afectar, porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque quiero usarte a ti, quiero usar tu boca para que tú lo hables. Eso es lo que dice el Señor, no temas. Habla lo que el Señor te dice que hables. Aleluya. Entonces le dice, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Y mire qué tremendo. El Señor venía y me decía, mire, la quinta parte de escrito por el apóstol Pablo en esta carta de los Corintios, mire, la quinta parte el apóstol Pablo la toma para exhortar la condición que se encontraba la iglesia. Y mire qué tremendo lo que había dentro de la iglesia. Unos decían, yo me voy con este porque es mejor estudioso, o porque este predica mejor, porque el otro me enseña cosas más bonitas, porque el otro me permite que haga lo que me da la gana, porque el otro no le encanta de que nadie le diga lo que tiene que hacer, porque le gusta que lo pongan el título de él en alto. Entonces viene el apóstol Pablo y le empieza a decir, ustedes no son espirituales, ustedes son unos carnales, porque si fueran espirituales, uno de ustedes tuviera la valentía y el valor de venir y confrontar al hombre y decirle, no haga eso porque eso no viene de parte de Dios, y usted no lo va a hablar porque usted quiere hablarlo, sino que el Espíritu Santo mismo lo va a confrontar y le va a decir, habla, pero usted calla. ¿Sabe por qué calla? Porque usted tiene más miedo al hombre que le tiene temor a Dios. Usted no lo tiene por qué temer al hombre. Usted tiene que temerle a Dios porque la aprobación viene de parte de Dios, no del hombre. Aleluya. Y mire lo que le dice en el capítulo 3, le dice, en la misma carta, la primera carta de los Corintios, le dice, ¿de qué manera? Le dice, de manera que yo, hermano, dice, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oiga lo que le dice, yo quisiera hablarles realmente tal como ustedes deberían de comportarse, como unas personas preparadas, como unas personas que ya tienen tanta educación, pero estoy viendo que la educación que tiene no les ha servido de nada. No te ha servido de nada que tengas tanta educación, porque al fin y al cabo tú no estás haciendo la voluntad de Dios, sino que te estás dejando llevar por la carne, estás dejándote llevar por lo impulsivo que tú eres en el corazón, el orgullo, la arrogancia que tú tienes, dice el Señor, aleluya. Ustedes, yo no les voy a hablar como a hombres, le está diciendo, les voy a hablar como a niños, porque así se están comportando, como unos niños caprichosos, carnales, y le empieza a decir, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz ni sos capaz todavía. Le dice, oiga bien, no les voy a hablar vianda, no les voy a hablar como a hombres, les voy a hablar como a niños y les voy a hablar la palabra como si estuviera empezando a enseñarle a un niño el abecedario. Les voy a hablar como a los niños cuando les empiezan a explicar la palabra del Señor paso a paso. Es vergonzoso, le dice el apóstol Pablo, porque a estas alturas ustedes deberían de estar enseñándole a otros la palabra, porque ustedes son bien estudiados, ustedes son bien capacitados, pero qué triste a qué condición han llegado, le dice el apóstol Pablo, porque en vez de que ustedes les estén enseñando a aquellos que se están muriendo allá afuera, en vez de que ustedes estén llevando la palabra a aquellos que se están perdiendo, a aquellos griegos que están idolatrando todavía a dioses paganos, todavía a esos ustedes estuvieran hablándole de la palabra, porque ustedes ya la conocen, a ustedes ya se les instruyó. Pero qué triste, le dice el apóstol Pablo, que en vez de estar haciendo eso, ustedes están haciendo división entre la iglesia y entre los mismos hermanos. Mire qué triste es esto lo que está pasando. Pastores mismos se ponen a hablarle a los hermanos, a decirle, mira, aquel hermano se fue, no le hables. Es más, mire, han llegado al punto de que entre mismos hermanos ha habido ese amor entre mutuo acuerdo y por la obediencia al hombre, porque el hombre le empieza a decir, mire, no le habla a aquel hermano que se fue, mejor no se acerque a él porque no vaya a ser que empiece a decirle cosas y lo vaya a confundir. ¿Qué es lo que tiene miedo? Ministro,
pastor, evangelista, apóstoles, profetas, a usted que Dios le está hablando, ¿cuál es su miedo? ¿Por qué no quiere que sus hermanos compartan entre ellos mismos allá afuera? Si un hermano de la iglesia se fue de la iglesia con un llamado que Dios le hizo, ¿por qué te molesta que lo haya hecho? ¿Que acaso tú eras uno de esos anteriormente? ¿Que acaso se te olvidó de dónde tú vienes? ¿Que acaso se te olvidó que tú eras igual o peor que el que ya estaba? ¿Se te olvida de dónde Dios te llamó? Me decía el Señor. Háblales y dile, ¿tú te gusta juzgar? Porque esa es la condición que tú te encuentras. Oiga lo que me decía el Señor. Muchos pastores están juzgando a hombres que yo he llamado y que están siendo instruidos por parte mía. Muchos pastores están siendo juzgados a esas personas porque tienen celos en el corazón, porque tienen envidia en el corazón, porque tienen odio, resentimiento y rencor, porque ellos querían que le obedecieran a ellos antes que a mí. Y es por eso que yo voy a quitar el nombre del libro de la vida, porque no están haciendo mi voluntad, sino están haciendo la voluntad de ellos. Pero fieles son aquellos que no obedecieron al hombre, sino que oyeron la voz mía, dice el Señor. No temas tú, hermano, tú, pastor, tú que hoy tienes una iglesia que Dios te está levantando. No tengas miedo a la crítica, no tengas miedo a la acusación del hombre allá afuera. No temas a eso, dice el Señor, porque yo no te voy a dejar solo, yo te voy a respaldar. Yo te llamé y yo te voy a respaldar. No tengas miedo. Entonces le empieza a decir, ustedes son unos carnales, unos inmaduros, se comportan como unos niños. Ustedes que se creen que lo saben todo, empiezan a enseñar. Dejen que los demás trabajen a donde yo los he llamado. Eso me decía el Señor mientras yo dormía. Dejen trabajar a los que yo he llamado. Ya paren de tener que detener la palabra que yo he dado a estos hombres para que prediquen el evangelio. Aleluya. Y le dice, porque aún ustedes son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, distensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Oh, ustedes todavía dicen que son seguidores de Cristo, pero son unos carnales. Ustedes que profanan ser seguidores de Cristo, le dice, viven entre la iglesia siendo celosos, teniendo distensiones entre ustedes mismos, teniendo contienda. ¡Qué terrible! El mismo ministerio haciendo contienda. Pastores con pastores se tienen enemistad entre ellos mismos. ¿A dónde cree usted que va a ir haciendo eso? ¿Que acaso usted no ha entendido que si usted no ama a su prójimo, usted no va a entrar al reino de los cielos? Uno de los primeros mandamientos que el Señor dio en la palabra del Señor era que amar a Dios sobre todas las cosas. La número muy importante, ponerlo a Él sobre todas las cosas. No obedeciendo al hombre, sino poniendo a Dios en primer lugar. Y número 2, dice, el segundo mandamiento, dice, es mayor que el primero. Y dice que el segundo mandamiento es que los amemos los unos con los otros. Si el segundo mandamiento viene acompañado con el primero, eso significa que si usted no ama a su prójimo, eso significa que Dios no está con usted. Dios se ha apartado de su vida. Eso significa que todo este tiempo que usted ha caminado en el evangelio ha caminado en vano, porque usted anda en su corazón odio, anda en su corazón celo, anda en su corazón contienda y anda en su corazón distensiones. Y dice, no sois carnales y andáis como hombres, andan como hombres diciendo que profanan ser hijos de Dios, pero ustedes son carnales. Entonces le empieza a decir, porque dicen unos ciertamente, dice, yo soy de Pablo. Y el otro vuelve a decir otra vez, y yo soy de Apolos, no soy carnales. Ustedes que dicen, ¿quién era yo antes? Le dice el apóstol Pablo, ¿quién era yo antes? Perseguidores de ustedes mismos. Yo los encontraba en cualquier esquina para matarlos. Es más, yo fui testigo de que apedrearan a Esteban. Yo fui testigo que mataran a otros cristianos. Le dice, ¿yo soy merecedor para que ustedes me adoren a mí? No, le dice el apóstol Pablo. Quiten su mirada de mí y pongan la mirada en Cristo. Y le dice, ¿quién le dice? Era Pablo. ¿Sabe qué característica tenía Pedro? Le dice, ¿quién es Pedro? Para que ustedes digan que son de parte de Pedro, para que digan que ustedes son hijos de Pedro. ¿Sabe quién era Pedro? Mire que yo escribí la característica de Pedro. Dice que Pedro era un arrogante, era un coleriento, impulsivo, pero también
dice que Pedro era, dice, un perseguidor, dice, un criticón. Mire lo que era. Tenía la característica de Pedro, dice, arrogante, coleriento, impulsivo, y dice que era criticón. Oiga lo que era Pedro. Y mire lo que dice Gálatas 2:9, 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistió, o sea, le insistió a Pedro, dice, y lo confrontó. Dice, lo confrontó cara a cara porque era de condenar. Mire quién era Pedro. Pedro no solamente era arrogante, no solamente era coleriento, ni tampoco solo era un impulsivo para hacer las cosas, porque ese es el problema que tiene hoy en día el hombre, que el hombre viene y tiene una arrogancia en lo profundo del corazón y no son capaces de reconocer. Eso es lo que el Señor me ministraba mientras yo dormía. Yo no estoy levantada predicándole esta palabra porque a mí me dio la gana de levantarme, no, hermano. Yo estoy aquí predicándoles hoy porque estoy siendo dirigida bajo el Espíritu Santo de Dios. Mire qué característica tenía Pedro, y estos profanaban decir que eran hijos de Pedro. Entonces, si estos eran hijos de Pedro, entonces eran carnales, porque entonces venían a hacer las cosas que Pedro andaba haciendo, y Pedro lo que andaba haciendo dice que era un impulsivo. ¿Y sabe quién es una persona impulsiva? Aquel que no aprende a escuchar la voz de Dios, aquel que cuando un simple hermano de la congregación les lleva una palabra de parte de Dios, y en vez de ser humilde, en vez de venir y decir gracias hermano, gracias por la palabra que me dio, voy a orarle a Dios con esa humildad, voy a orarle a Dios, y si Dios es el que le dio el mensaje para mí, pues que Dios tenga misericordia, o que Dios me hable. No, el que es humilde de corazón va a hacer eso. Pero el impulsivo de corazón, el arrogante, lo primero que viene y empiezas a exaltar su nombre, empiezas a poner su posición como el nombre que tiene terrenalmente, como pastor, como líder, como evangelista, como misionero, como profeta. Empiezan a que lo exalten a ellos, y ¿sabes qué? Son hasta capaz hasta de dañar el corazón de aquel que le llevó el mensaje de parte de Dios. Lo que usted no sabe es que usted tiene consecuencias de lo que usted hace, porque aquel que habla de un hermano que viene y le lleva un mensaje de parte de Dios, usted mismo va a ser juzgado por esa cosa que usted haga, aleluya. Y mire lo que le dice el Señor. ¿Quién pues era Pablo? Un seguidor de los cristianos. ¿Quién era Pedro? Un impulsivo, un coleriento, un arrogante. Y con todo y eso, dice, y con todo y eso el apóstol Pablo, oiga bien, Pedro venía caminando con Jesús fue el primer discípulo que el Señor llamó, el primero de los 12. Imagínense, era para que este fuera un hombre sumamente humilde, sumamente temeroso de Dios, porque fue el primero que empezó a ver los prodigios y milagros que el Señor andaba haciendo, pero continuó siendo un arrogante, continuó siendo un coleriento. ¿Y sabe por qué yo creo lo que el Señor, las características de Pedro? Porque en cuanto el Señor vino y iba a ser apresado, el primero que actuó fue Pedro. Pedro no miró las cosas en la sabiduría de Dios. Pedro no miró las cosas en obediencia a lo que Dios le estaba viniendo a enseñar anteriormente. No usó la sabiduría, ni tampoco andaba en el Espíritu. En ese momento todavía, cuando iban a apresar a Jesús, Pedro andaba carnal, porque el carnal hace las cosas que Pedro hizo. Inmediatamente vino y dice que se presentó ante un guardia, y en cuanto vinieron y quisieron apresar a Jesús, lo primero que hizo que sacó su espada y la desenvainó, y lo primero que hizo fue tirar a espada, tirar a cortarle la oreja de aquel soldado. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo con eso? Esto es lo que hoy en día los pastores, ministros, no le estoy hablando de la iglesia nada más, no. Claro, hay ciertos hermanos en la iglesia que tienen esa misma característica aún dentro de la iglesia que Pedro. No permite que les digan la verdad, no permiten que les digan la condición que se encuentra porque se sienten muy espiritual. Sienten que porque ya ellos tienen ese don que Dios les ha dado de poder hablar frente a los demás, ya sienten que no se les puede corregir, ya sienten de que ellos también son muy importantes, ellos se sienten que ya están en el nivel del pastor. ¿Y quién es el pastor? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién eres tú, líder? ¿Quién eres tú, evangelista? ¿Quién eres tú, ministro? ¿Quién eres tú, profeta? ¿Quién eres tú, misionero? Tú no eres nadie. Tú simplemente eras un pecador, una persona arrogante allá afuera. Eras de lo más despreciable allá afuera. En vez de tú estarte comportando como te comportan,
criticando al que Dios ha llamado para que siga hablando la palabra. En vez de comportarte de esa manera, deberías de examinar tu vida y recordar de dónde Dios te sacó. Recordar realmente qué fue lo que Dios hizo en tu vida. Dale gracias a Dios que Él te puso para que guiaras a un redil donde están sedientos de oír palabra que venga de parte de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces las iglesias no crecen? Me decía el Señor. ¿Sabe por qué muchas veces los pastores están estancados en el mismo estilo de vida? Y mira, cuando hablo de crecer, no hablo de tamaño de persona, hablo de crecimiento espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el hombre en su naturaleza se siente, incluso quieren que le den la gloria a Él. Quieren que todos los que están allá abajo escuchando empiecen a darle la gloria y le empiecen a exaltar. Y entonces cuando no lo hacen, lo primero que empiezan a sentirse son, menospreciados. Y empiezan a menospreciar a aquellos hermanos humildes. Dice el Señor aquí que de esos humildes, de esos que tú desprecias, de esos que tú criticas, de esos que tú te encargas de condenar, de esos que te encargas de hablar del prójimo del uno con el otro, de esos, dice que de estos Dios va a hacer cosas grandes. Y yo lo creo. Porque yo he visto, mis ojos han visto personas que ni tan siquiera lectura tienen de la palabra, ni tan siquiera leer saben, y son tremendos hijos de Dios, son tremendos ministros de Dios, y tienen grande gente dentro de la iglesia, realmente respaldado de parte de Dios, porque cuando tú eres obediente y cuando tú eres humilde, Dios te va a respaldar, pero no porque tú eres bueno, sino porque estás haciendo la voluntad de Dios. Pero eso cuando tú eres humilde, cuando tú no criticas, cuando tú no vienes y quieres detener lo que Dios quiere hacer, porque tú muchas veces has detenido la palabra de Dios, porque muchas veces Dios va a venir a hacer cosas maravillosas en la iglesia donde tú te congregas, pero ¿sabes por qué Dios no lo hace? Porque Dios no quiere que tú mires lo que Él quiere hacer, porque Él quiere que tú te arrepientas primero de tu condición en la que te encuentras. Aleluya, siento la presencia de Dios, aleluya. Y le empieza a decir al Señor, dice, ¿quién pues era Pablo y quién era Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire lo que le dice el apóstol Pablo. ¿Por qué dicen ser seguidores de Pedro? ¿Por qué dicen ser seguidores de Apolo? ¿Y por qué dicen ser seguidores míos? Mire, el apóstol Pablo viene y empieza a oír que se encontraba en Éfeso un hombre llamado Apolos. En Hechos, usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 18, y dice que este hombre, Apolos, dice que era un hombre con elocuencia, dice que era un hombre que tenía conocimiento de la palabra, una persona, dice, devoto de oír, de hablar la palabra, y dice la palabra del Señor, ahí usted lo puede leer en Hechos, dice que el Señor viene y el Señor permite que Pablo conozca a Apolos, le permite que lo conozca y le empieza a decir a Apolos, empieza a escuchar que por parte de otros hermanos de que había un hombre ahí llamado Apolos y que tenía mucho conocimiento de la palabra, pero el conocimiento que tenía Apolos era la enseñanza que le habían venido dando de las leyes de Moisés. Entonces dice que mientras él se encontraba en Éfeso, dice que conoció a un hombre llamado, dice Apolo, y dice que este hombre, dice, era un judío, dice, Apolo dice que era un judío natural de Alejandría, ese era el original, de donde él había nacido, en Alejandría. Dice, varón elocuente, dice, poderoso en las escrituras, un hombre firme, y dice que estudiaba mucho las escrituras. Y dice, dice, había sido instruido en los caminos del Señor, y siendo, dice, de espíritu fervoroso. Óigame bien, el apóstol Pablo no vino a llamar a cualquiera. El apóstol Pablo, en cuanto él sabe de que tiene que seguir avanzando en el propósito que el Señor quería que él llegara hasta llegar a Roma, viene y encuentra la oportunidad de conocer a Apolos y escucha por parte de otros hermanos y le empieza a decir, mira, hay un hombre llamado Apolos, un hombre que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero más que todo, dice, un hombre temeroso de Dios. Oiga bien el llamado del hombre. El llamado del hombre es muy diferente al llamado de Dios. Mire, temeroso de Dios era el hombre, elocuente en las escrituras, estudiaba tremendamente la escritura. Dice, había sido instruido, y era fervoroso
cuando hablaba y enseñaba la palabra de Dios. Pero dice que mientras él hablaba, dice en la sinagoga, que era la iglesia, dice que en ese lugar ahí se encuentra una pareja llamado Priscila y Aquila. Ahí en el capítulo 18, le estoy leyendo el capítulo 18 de Hechos, 24, 25 y 26, viene y dice que ahí se encuentra una pareja, Pila y Priscila, dice, y viene Priscila y Aquila, y viene y ellos están en el templo, donde Apolo les estaba enseñando a aquel grupo de hermanos que estaban ahí con él, les estaba enseñando como acostumbradamente le venía haciendo, les empieza a enseñar la escritura, la palabra de Dios, pero Priscila y Aquila están ahí porque Dios los llevó con un propósito, para que escucharan el mensaje que estaba llevando Apolo. Entonces Priscila y Aquila son usados por Dios. Oye, ¿quién era Priscila y Aquila? Oidores en la iglesia, eran miembros. O sea, Aquila y Priscila no eran profetas. Aquila y Priscila eran una persona común y corriente, como todos están sentados en una banca, en una iglesia, oyendo los mensajes que los pastores dan. Y entonces dice que estos son usados por Dios, y dice que mientras ellos oían el mensaje que Apolo daba, ellos se gozaron de oír el mensaje que Apolo daba, pero, mire qué tremendo, pero dice que ellos vinieron y lo pusieron aparte después que terminó el mensaje, pusieron aparte a Apolos y le empiezan a decir, oye, le dice, es necesario, le dice, que tú sepas algo. Dime una cosa, ¿de qué manera fuiste instruido en estos caminos del Señor? Le dice, ¿de qué manera te enseñaron a ti el camino del Señor? Y viene y le empieza a decir, tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Entonces viene y dice, no, yo fui enseñado bajo el bautismo de Juan. Entonces Priscila y Aquila vienen y le llevan a Pablo, le empiezan a decir lo que estaba aconteciendo, que había un hombre llamado Apolo, pero que la manera que le habían enseñado a él solamente era bajo el bautismo de Juan. Entonces Pablo se encarga de llegar hasta aquel templo, hasta aquella sinagoga donde él normalmente enseñaba a aquel grupo de hermanos, y llega y se presenta a Pablo y le empieza a enseñar y le empieza a decir, hermanos míos, cuando ustedes aceptaron al Señor, ese es ahí en Hechos 19, le dice, cuando ustedes aceptaron al Señor, ustedes fueron bautizados bajo el Espíritu Santo, y ellos vinieron y dijeron, ni tan siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Entonces vinieron y dijeron, entonces, ¿en el nombre de quién ustedes fueron aceptados? ¿A quién ustedes entonces, de qué manera fueron ustedes bautizados? Y ellos le dijeron, de la manera que los han venido enseñando, es la manera que nosotros entendemos, que es bajo el bautismo de Juan. Entonces el apóstol Pablo le dice, Juan dice, vino y enseñó, le dice, Juan dice, venía, dice, bautizando, dice, en el agua, dice, pero el que venía tras de él iba a venir a bautizar en el Espíritu. Y empieza el apóstol Pablo detenidamente, dice que pasó 3 meses ahí, ahí en Hechos 19, dice que pasó 3 meses enseñándole, ministrándole, hasta que por fin les llegó a enseñar lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que todos aquellos hermanos que estaban ahí, incluyendo a Apolos, fueron instruidos no solamente bajo el bautismo de Juan, sino que también bajo el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, mire qué tremendo. Y dice que mientras esto venía aconteciendo, empezaron a suceder prodigios y milagros. Dice que mientras Pablo le empezaba a imponer las manos, ellos eran bautizados bajo el Espíritu Santo. Qué lindo lo que Dios hace. Aleluya. Cuando Dios te llama, hombre, cuando Dios te llama, no temas lo que el hombre va a hablar. No tengas miedo al que te va a criticar. Ellos están siendo juzgados por ellos mismos. Ellos van a dar su cuenta a Dios por lo que están haciendo, porque lo que ellos no saben es que se están condenando ellos mismos por juzgarte, aleluya. Pero tú sigas siendo obediente a lo que Dios te ha llamado. No te retrocedas para atrás, no te detengas a lo que Dios te ha llamado. Tú sigues adelante, sigue procediendo hasta llevar la palabra a aquellas almas que se están muriendo allá afuera. Mientras muchos pastores, en vez de ir allá afuera a buscar las almas para ir a salvar y hablarles del evangelio, lo único que se encargan es de poner a los hermanos entre ellos mismos entre pleitos y contienda. Y mire, y son tan capaces que cuando un hermano se va en obediencia a que Dios lo va a llamar, son tan capaces de decirle que no tengan comunicación con ellos. Y se lo digo porque en mi propia carne lo viví.
Aleluya. Y cuando yo decido irme de esa iglesia, el pastor donde yo estaba yendo, en la iglesia donde yo me congregaba, hermanos, ese pastor se encargó de decirle a los hermanos que no volvieran a tener contacto con nosotros, que no volvieran a llamarlo porque nosotros estamos saliendo en desobediencia. Mas, sin embargo, él no entendía que yo no podía soportar la malicia del hombre, porque ese hombre es un perverso sinvergüenza, un hombre que se llama ser un pastor y realmente lo que es un impío, un hijo del diablo, eso es lo que es. Y me voy a detener a decir el nombre de la iglesia y el nombre de ese sinvergüenza, pero ese hombre se encargó de poner toda la iglesia a que ninguno me hablara. Pero yo le voy a decir por qué fue el hombre, porque los hermanos realmente teníamos una buena relación, terminábamos bien bonito, los llevamos tan bien, y en cuanto nosotros los salimos, todos los empezaron a bloquear, todos empezaron a dejar de hablarlo. Y qué horrible, hermano, qué terrible es eso, porque eso es lo que está hablando el Señor. Me hablaba en la cama, mientras yo estaba acostado, me decía, levántate, porque eso que tú viste en aquel lugar donde tú te saliste, en este lugar, me dijo, así mismo están las iglesias. Yo no te he llamado para que cierres tu boca. Yo no te he llamado para que tú vengas y te quedes callada. Yo te he llamado para que tú abras tu boca y hablas lo que yo te voy a hablar. Y si después de lo que tú hablas, los demás no quieran creer, no, tú tranquila, porque yo voy a estar contigo y yo le creo al Señor. Aleluya. Y mire lo que le empieza a decir. Así dice que ni en el que plan, así dice, le dice el apóstol Pablo. Ok, dice Apolo, dice yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mira lo que le dice. Cuando le dice yo planté y Apolo regó, se refiere es que antes de que Apolo llegara a esa iglesia de los Corintios, ya Pablo la había instituido, ya Pablo la había formado y ya Pablo la había dejado lista para que Apolo, después que él conoció a Apolo y le instruyó de qué manera tenía que ser seguidor de Cristo, viene y lo lleva a Corinto. Entonces en la iglesia donde el apóstol Pablo estuvo predicando, deja establecido ahí Apolos para que él continúe llevando la palabra de Dios a esos hermanos de Corinto. Acuérdese que él tenía que seguir al propósito que Dios lo quería, de llegar hasta Roma y llevar la palabra hasta aquel lugar. Entonces dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, yo dejé establecida la iglesia, Apolo le hizo continuación, le dice en el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Oiga, claro lo que le estoy diciendo. Y no le estoy hablando a cualquiera, le estoy hablando a usted, que cree que por tener un título de pastor, usted es el que se lleva toda la gloria. Usted no se lleva ninguna gloria, la gloria es de Cristo. Y mire lo que dice el Señor, dice el apóstol Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco. Si usted cree que porque usted es un evangelista allá afuera, y usted se ha andado ganando alma, usted se cree más superior a Dios, bájese de esa nube, porque usted está equivocado. Porque usted puede llegar a cualquier iglesia que se le invite, incluso puede ir a las carreteras a buscar las almas. Pero déjeme decirle una cosa, eso no significa que usted tenga que ser glorificado en la iglesia. Y ese es el problema que hay dentro de la iglesia, que apenas hay alguien que está tratando de hacer algo para la iglesia, y mire, qué tremendo. Y rabaisa quita manso quema, y camaisa risa maico sita rabaisi quita. Aleluya. Mire lo que dice el Señor. Hombres de la palabra están siendo humildes, exaltándome a mí. Ustedes que fueron salvos por la gracia mía, se han vuelto arrogantes. Y ustedes se han encargado de usar los altares para darle vanagloria al hombre. Usted ha encargado de quitarle la gloria a Dios en los altares, dice el Señor, para darle la vanagloria al hombre. ¿Por qué? Dice el Señor. Si usted solamente tiene que darle la gloria a Dios,
Si en la iglesia tú tienes hombres y mujeres que se han determinado a ayudarte, hombre que te estoy hablando, pastor, ministro, evangelista, si tú tienes en la iglesia hombres, mujeres, pueblo agradecido y quieren ayudarte, dale gracias a Dios solamente. No te pongas a halagar al hombre en los altares. Deja de estar gloriando al hombre en los altares, dice el Señor. Porque solamente a mí me tienes que dar la gloria. Si usted tiene que agradecerle al hombre, hágalo ahí abajo. Váyase hacia él y dele una mano y dígale gracias por ayudarme en el ministerio. Gracias por apoyarme. Es usted valioso en esta obra. Pero no use el altar para vanagloriar al hombre. Porque usted mismo está vanagloriándose usted mismo. Y usted no tiene parte ni potestad para que le gloree. Porque usted simplemente es un hombre el cual ha venido siendo pecador anteriormente y sigue siendo un pecador. Incluso muchos, dice el Señor, hasta mienten en el altar, hasta mienten, hablan mucho diciendo que lo hago para Dios, mas sin embargo no lo hacen para Dios, sino que lo hacen porque quieren que lo gloreen, quieren que la iglesia los exalten. No hagas más eso, dice el Señor, porque tú estás siendo quitado del libro de la vida, porque estás haciendo lo malo ante mis ojos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice, ni el que planta es algo ni el que riega. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Pastor, oiga lo que dice. El que planta y el que riega son una misma cosa. Tú no eres mejor que tu discípulo. Tú no eres mejor que tus hermanos que están ahí abajo. No lo eres. Eso me dice el Señor, tú no eres mejor que ellos. Porque lo mismo que tú haces y lo mismo que hacen los que están abajo escuchándote, la misma paga, el mismo precio, la misma recompensa van a tener. Porque no se trata del título que tú tienes, es el que se está guardando para el Señor. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Dice, ni el que planta ni el que rega, dice, son mejor que el otro. Dice, no, dice, son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Tú no eres mejor que el que está abajo. Tú no eres mejor que el que está allá afuera. Porque tú tengas la iglesia más grande y los otros más pequeños no te hace ver mejor que el que tiene una iglesia más pequeña. Mire, hay iglesias pequeñas que hacen invitaciones a grandes evangelistas. Y lo primero que el evangelista pregunta es, ¿y cuántos miembros hay en la iglesia? ¿De cuántos miembros se compone la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque el hombre lo que anda buscando son aplausos. El hombre lo que anda buscando es que haya multitudes para que le aplaudan. El hombre lo que anda buscando es multitudes para que le den la gloria a él. Entonces lo primero que preguntan, ¿cuántos miembros hay? Para que entonces le den la gloria a él. Y ahí se convierte lo que es el pecado dentro de la iglesia. Y muchos pastores aceptan eso. Entonces muchos pastores lo que hacen es, voy a traer a este evangelista porque es humilde, porque este le predica a las iglesias pequeñas. Ya quítate eso de la mente. Empieza a creer en cosas grandes, empieza a creer en cosas poderosas que Dios quiere hacer en tu vida. Ya deja de vivir una vida acomodada, porque eso es lo que se ha estado viviendo. Dios te ha llamado no para que te quedes en la iglesia plantado, porque oiga lo que me decía el Señor, muchos ministros hoy en día están mandando a los discípulos a buscar las almas allá afuera, mientras ellos se están encargando de hacer horas extras dentro de lo que es la vida cotidiana de ellos. Oiga qué tremendo lo que le estoy diciendo, y le estoy hablando en el Espíritu. Y Dios es testigo que lo estoy hablando en el Espíritu. Y que el castigo de Dios caiga sobre mí si yo le estoy hablando en la carne. Muchos ministros están mandando a la iglesia, a los discípulos, a los miembros a buscar las almas allá afuera, mientras ellos se quedan trabajando horas extras. Mientras ellos están llenando el bolsillo de lo económico, están mandando a la iglesia, porque ellos piensan que solamente el llamado de ellos es tener que llevar la palabra a la iglesia y dejar que los demás trabajen por ellos. Está equivocado. Estudia la palabra con sabiduría y con discernimiento para que usted entienda qué fue lo que Dios trató de hacer. El apóstol Pablo es un ejemplo tremendo, donde el apóstol Pablo iba, mire lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba
regaba la palabra, sembraba la palabra donde él iba y de ahí buscaba a alguien que se encargaba de seguirla llevando. Pero esa persona que se quedaba llevando el evangelio no se quedaba estancado. Esa persona salía afuera a buscar a aquellos que todavía no conocían el evangelio y les enseñaban la palabra, dice con denuedo. Y la palabra denuedo significa que insistían en ir a enseñar la palabra. Ellos no se quedaban en la sinagoga esperando que aconteciera el siguiente día para venir a enseñarles a los mismos. No, ellos salían a buscar a los hermanos que no habían conocido a Cristo y les enseñaban la palabra y la sembraban en el corazón. Eso está haciendo la iglesia, me decía el Señor, hoy en día. Ministros están usando la iglesia a beneficio de ellos mismos. Si tú no estás capacitado para tener que llevar el mensaje dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, eso significa que el llamado que tú tienes no fue de parte de Dios. Porque cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, tú haces la voluntad de Dios y tú te dejas llevar bajo la voluntad de Dios. Y tú no vas a ser ignorante, porque cuando Dios te llama, Dios te da la sabiduría y el retenimiento de la palabra. Y tú tienes que tener la capacidad para tener que llevar la palabra dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero tú eres de aquellos que te quejas de que tú no eras capaz de llevar la palabra en la iglesia y también allá afuera. Preocúpate, porque significa que el llamado tuyo sí es del hombre. Porque cuando el llamado es del hombre, simplemente pone a quien él quiere o cree que tiene un llamado. Pero cuando el llamado es de Dios, Dios empieza a usar su boca. Dios empieza a inquietarle, empieza a poner aquel fuego en él para que salga a buscar las almas, para que se duela por lo que aquellas personas se están muriendo sin Cristo. Ese es el verdadero llamado de Dios, aleluya. Y el apóstol Pablo viene y empieza a decir, ni yo soy nadie, ni Apolos, ni tampoco Cefas, porque nosotros lo único que venimos haciendo es sembrando la palabra, pero esto no significa que ustedes tienen que poner la mirada en nosotros. Nosotros no somos nada. Somos seguidores obedientes de lo que el Señor los ha llamado que hagamos. Entonces le dice, pero ustedes piensan que ustedes son mejores, están equivocados. Porque a cada uno dice tendrá la misma recompensa, solo que alguno dice va a tener una recompensa conforme a la labor. O sea, aquí le está hablando, a unos van a tener una recompensa por ser más misericordiosos y otros van a tener otra recompensa por llevar la palabra con denuedo a aquellos que la necesitan. Así de sencillo. Así que usted no se quítese de la cabeza que porque usted es el que tiene el nombre de pastor en la iglesia, entonces usted va a hacer lo que a usted le da la gana. Usted está mal. Usted tiene que aprenderse también a someterse al pueblo tuyo que usted tiene. Usted mismo tiene que someterse al pueblo. Que si el pueblo no está de acuerdo con algo que usted haga, pues entonces no lo haga, porque usted está cayendo en pecado. Y mire qué tremendo. Hoy en día, mire, la palabra es bien clara y dice que cuando oiga lo que dice la primera carta de Juan, cuando en la iglesia empiezan a llevar un evangelio que esté afuera de la palabra que ya está escrita, que es santa, entonces dice que sea un anatema y dice que se salgan de ese lugar. Cuando usted está en una iglesia y el que se llama ser pastor le empiezan a llevar una enseñanza de confusión, una enseñanza que no venga de parte de Dios, usted tiene que salir huyendo de ese lugar o empezar a orar por ese hombre, porque está siendo usado por Satanás, porque usted no puede cambiar lo que Dios ya estableció en la palabra. La palabra del Señor es bendita, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, y dice la palabra del Señor en Apocalipsis que hay de aquel que le ponga o le quite lo que ya Dios estableció. Y si usted es de esos pastores que se ha encargado de llevar mensajes a la iglesia, teólogos, se creen muy teólogos, se creen muy sabios porque saben mucho, porque han leído libros de escritores. Yo no estoy diciendo que no lea libros, pero usted no puede llevar una enseñanza a una iglesia de un escritor, porque el escritor no está escribiendo dirigido bajo el Espíritu Santo. El escritor está siendo dirigido a lo que él piensa, que él cree. Él está siendo dirigido bajo su propia concupiscencia solamente. Y por eso es que caen muchos en error y en pecado. Y empiezan a distorsionar la palabra y empiezan a confundir al pueblo de Dios, llevando cosas que aprenden allá afuera. Y mire qué tremendo. Y mire lo que el Señor me ministraba, que muchos están llevando mensajes dentro de la iglesia que ni tan siquiera se los ha dado Dios, sino que vienen y lo que hacen es que se van a las redes sociales y empiezan a imitar a otros hombres. La misma palabra lo empiezan a confrontar. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que empiezan a usar las redes sociales para llevar mensajes? Porque cuando están predicando no se siente el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo no es respaldado por ello. Cuando el mensaje viene siendo que porque alguien se lo contó, usted no va a ser respaldado de parte de Dios. Y el Señor me decía que muchos ministros vienen haciendo eso. Vienen tratando de imitar a aquel que escuchó en las redes sociales. Y Dios tenga misericordia de ti. Incluso me decía el Señor mientras yo estaba acostada, hay muchos que han agarrado las redes sociales para aprender a hablar en lenguas. Mire qué terrible. Hermano, si usted eres uno de esos que estás haciendo eso, pídele perdón a Dios y pídele al Señor que tenga misericordia de ti. Muchos, me decía el Señor, han ido a las redes sociales para aprender a hablar en lenguas. Muchos han ido a las redes sociales porque quieren que los exalten. Muchos pastores hoy en día se han dejado llevar por aquellos hermanos que lo ven encendido, aquellos que gritan, aquellos que alzan la voz, aquellos que están haciendo un drama dentro de la iglesia. Unos son tocados bajo el Espíritu Santo, sí, pero hay otros que están siendo fingidos ser tocados bajo el Espíritu Santo. Pero como el hombre carnal, como estaba leyendo en el capítulo 2, el hombre carnal no puede percibir lo espiritual, va a pensar que es en el espíritu, pero no va a poder percibir que no viene del espíritu. ¿Y cómo usted se da cuenta? Porque en esa persona va a haber un tiempo que va a estar así y en otro tiempo va a estar débil. Entonces esa persona simplemente no fue dirigida bajo el Espíritu Santo, porque una persona que es dirigida bajo el Espíritu Santo sigue y permanece siempre dirigida bajo el Espíritu Santo. Yo no creo en una persona que es dirigida bajo el Espíritu Santo y mire, aleluya. Y hay personas que dicen que son dirigidas por el Espíritu Santo y son capaces hasta de agarrar el altar y decir que tuvo una relación con Dios, y son capaces de decir que Dios les habló y odian al hermano. Critican al hermano, critican a pastores, critican a iglesias y se encargan de hablar mal de los mismos ministros. Y son capaces de decir que fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso de que una persona que anda dañada en el corazón pueda Dios bautizarla en el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que Dios puede hablarle a alguien que anda en la carne? Porque dice, aquí el apóstol Pablo lo dijo. Dice, el carnal no puede percibir lo espiritual. Y dice, y el carnal va a hablar conforme a lo que le han enseñado. Pero no significa que es dirigido al Espíritu Santo. Una cosa es que usted lea un pasaje de la Biblia y usted piensa o crea eso, y otra cosa es que Dios venga y le dé el discernimiento y usted crea que eso es lo que Dios quiere decir que hable. Tenga cuidado con lo que está hablando y tenga cuidado en decir que Dios le habló en algo que Dios no le ha hablado, porque usted está cayendo en pecado gravísimo ante los ojos de Dios. Y yo no le traje este mensaje para que usted se sienta mal. Yo le traje este mensaje para que usted arregle su vida con Dios y se ponga cuenta con Dios. Aquí en el capítulo 4 mismo le dije que casi la quinta parte de este libro de Corintios, el apóstol Pablo se encargó de exhortar a esta iglesia que estaba viviendo una vida hipócrita. Y mire lo que le dice aquí, le voy a leer el último del capítulo 3 del 17, dice, si alguno en el 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si usted se cree sabio, si usted se cree que lo sabe todo, si usted se cree superior a los demás, empiece, dice el apóstol Pablo aquí, empiece a hacerse ignorante, empiece a hacer como que no sabe nada, para que entonces llegue a hacerse sabio. Lo que le dice el apóstol Pablo es, si usted que se ha venido creyendo que porque tiene un nombre dentro de la iglesia tendrán que los demás obligatoriamente doblegarse ante usted, está equivocado. Porque aquí dice el apóstol Pablo, porque usted se viene empezando a creer, dice, se empieza a engañar a sí mismo. Dice, y si usted se cree, dice, ser sabio, hágase ignorante para que entonces llegue a ser sabio. Haga como que usted no sabe, pero no pretenda hacer creer que usted es humilde. No pretenda hacer como que usted es muy santo por lo que usted se pone, por la apariencia. Porque cualquiera puede engañar a la gente por lo que se ponga. Yo me puedo vestir con una camisa hasta acá y con una falda hasta allá abajo. Y yo le puedo hacer creer a usted que yo soy muy espiritual. Y a lo mejor soy la persona más carnal dentro de la iglesia. Pero como el hombre le encanta que lo agraden, el hombre le encanta que le obedezcan, el hombre le encanta que hagan lo que él dice, entonces cuando ya aquel hermano empezó a hacer cambio y empezó a vestirse como él quiere,
Entonces el hombre ya empieza a decir, ahora se anda espiritual. Qué equivocado es el hombre. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que no han podido percibir la falsedad que hay dentro de las iglesias. Aún entre ustedes mismos como ministros son unos hipócritas, mentirosos y falsos. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo aquí en la primera carta que acabamos de leer. Mentirosos, falsos, dice, son ustedes, y lo peor de caso dice que son contenderos, hacen contiendas ustedes mismos. Entonces viene y le empieza a decir, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree entre vosotros, se cree sabio, dice, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, dice, es de insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende, dice, a los sabios y dice, astucia de ello es. Dice, y otra vez, dice, le dice el Señor. Dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, perdón, de los que se creen ser sabios y son vanos. Otra vez dice Dios, pesa el corazón del hombre y le hace el hombre, el que se cree, aquel que se cree ser sabio, dice, esto es lo que son vanos. Son estos que se creen, pero no son nada, aleluya. Y ahí mismo en el 4 de 1 Corintios 4 dice, así dice que no juzguéis nada antes de tiempo. Oiga, usted que se ha encargado de juzgar a aquel hermanito, aquella hermanita, aquel hermano, aquel siervo, aquel pastor, el llamado que le hayan hecho, usted que se ha encargado de decir que ese hermano se salió en desobediente de la iglesia, que ese hermano se salió porque no, en llamado de hombre y no por parte de Dios, tenga cuidado porque le voy a dar la parte que a usted le toca por andar abriendo la boca, hablando de algo que a usted no le corresponde. Porque usted habla por la condición que usted se encuentra. ¿Sabía que eso es lo que habla la palabra? Usted habla por lo que usted tiene dentro de usted mismo. Cuando usted escucha a un ministro, un pastor, un evangelista, un misionero, aquel que se llama ser apóstol, cuando usted escucha uno de estos hombres que empieza a hablar mal de otro pastor, empieza a hablar de otro ministro, empieza a hablar de uno de entre ellos mismos o a uno de los pequeñitos dentro de la iglesia, cuando habla pequeñito es de la persona que Dios hizo el llamado dentro de la iglesia, pero que el hombre es carnal, no entendió lo espiritual. Cuando usted empieza a escuchar que empiecen a hablar de ello, ¿sabe qué va a pasar? Mire lo que va a pasar. 1 Corintios 4, 5 dice, así dice que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, dice, la intención de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza según la condición en la que critica. Esa es la parte del que está condenando. Porque cuando usted se empieza a hablar de alguien que dice que no tiene el llamado, como que si usted supiera lo que si tiene el llamado o no, como si usted fuera Dios y tuviera tanto poder para decir que a quién Dios llamó y a quién no, dice que usted va a ser juzgado aquel día y no te adelantes, dice, a juzgar de ellos. Espera que sea Dios que los juzgue. Dios va a pesar el corazón de cada uno y entonces Dios va a dar a conocer si el llamado de este hombre había sido de hombre o realmente había sido de Dios. Y si había sido de hombre, ¿sabe qué va a pasar? Un hombre que es llamado por hombre, la iglesia no permanece, la iglesia se destruye, la iglesia se dispersa y la iglesia se cierra. Pero cuando un hombre ha tenido el llamado de Dios, ¿sabe qué pasa? Empieza Dios a respaldarlo y empieza Dios a darle esa cobertura que Él le prometió darle. Aleluya. Qué lindo es el Señor, poderoso en mi Cristo. Si pues, dice, tenéis juicio, en el capítulo 6, 4 dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, dice, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Oiga, ustedes, dice, que acusan, dice, con cosas pequeñas, dice, ponéis, dice, para juzgar, dice, a los que son de menor estima en la iglesia. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Aquellos que usted dijo, oh, ni tan siquiera el traje le queda bonito como pastor. A este le queda grande el traje porque ni tan siquiera le luce. Así dice mucho. Ni tan siquiera le luce. Este traje me queda bien es a mí. Oh, porque yo sí soy pastor. Yo sí tengo un llamado pastor. Porque yo predico bien y yo hago las cosas bien. Tú estás mal. Porque tú crees
saber que estás bien. Pero en cuanto tú abres tu boca a decir que esta persona que se fue de la iglesia, se fue en desobediente y no tenía el llamado de Dios, desde ese momento tú empiezas a condenarte tú mismo y empiezas a tener que hablar la condición en la que tú realmente eres. El carnal eres tú y el que tuvo el llamado de hombre eres tú. Porque si fueras espiritual, te gozaras porque un hermano salga a predicar la palabra allá afuera. Si fueras espiritual, le dieras la gloria a Dios, que Dios te lleva gente a tu iglesia para que te ayude a llevar el ministerio que Dios los ha dado. El ministerio no es tuyo, tú no eres dueño de las ovejas. El dueño de las ovejas se llama Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario para que usted y para que yo fuéramos salvos. Ese es el único que decide qué hacer y con quién hacer lo que a él le plazca. A ti no te corresponde. Y tú que dices ser pastor, tú que te llamas ser ministra, tú que te llamas decir que eres bautizado al Espíritu Santo y hablas cuanta cosa del diablo ahí dentro de la iglesia diciendo que Dios te habla y no es Dios sino que tu carne. Tú que te dices que eres un hijo o una hija de Dios y te encargas de odiar al prójimo, déjame decirte que es tiempo que te pongas a cuenta con Dios, porque tú lo que eres es una persona que eres un hijo del diablo, porque los hijos del diablo son los que son hipócritas y dice la palabra del Señor ahí en el capítulo de Juan 14, dice que Satanás es mentiroso desde el principio porque él es el padre de la mentira. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice, para avergonzarlo lo digo. Oiga lo que le dice, para avergonzarlo lo digo. Pues dice, que no hay entre vosotros sabio ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Le dice que no puede haber alguien que se levante y tenga que hacerle saber a estas personas que están mal lo que están haciendo, que no hay uno sabio en la iglesia, uno espiritual que pueda hacerle entender a estos que cuando Dios hace un llamado, ellos no lo van a poder evitar, que no hay uno dentro de la iglesia que le empiece a decir que está haciendo cosas malas dentro de la iglesia, que está haciendo cosas que a Dios no le agrada, que no hay uno que tenga el valor y la valentía de dejarse usar por Dios y que no tenga que temer al hombre sino a Dios y que tenga que abrir la boca y decirle lo que está haciendo. Que no hay uno, le dice el apóstol Pablo. Le dice, sino que el hermano, dice, con el hermano pleitea en juicio. Y esto dice ante los incrédulos. Oiga lo que el apóstol Pablo dice. Y es tan vergonzoso que esto que se llaman ser pastores, esto que se llaman ser los encargados del redil, los que iban a llevar a cabo, a enseñar el redil que tienen ahí, dice, es tan vergonzoso, dice, que en vez de venir a ser ejemplo para los que están allá abajo, para los que los están escuchando, en vez de ser ejemplo, mire lo que dice, lo que son, dice, lo que hacen, dice, hacen juicio dentro de la iglesia, se empiezan a juiciar entre uno y el otro, empiezan a hacer pleitos entre uno y los otros, dice, y lo peor del caso es, dice, ante los incrédulos. ¿Qué ejemplos cree usted que tienen allá afuera de usted que se cree ser un buen pastor, un buen enseñador de la palabra? ¿Qué ejemplo tiene usted que hablen allá afuera de usted? Nosotros, dice la palabra del Señor, que somos cartas leídas. Usted puede fingirle a la iglesia lo que usted le dé la gana, pero su corazón ya Dios lo conoce. Su corazón altivo, su corazón arrogante, su corazón perverso, engañoso y mentiroso, Dios ya lo conoce. Oh no, hermana, quieren, pero ¿cómo es eso? Pero si Dios lo usa, pero si Dios le habla. ¿Y quién te dijo a ti de que Dios viene y quita los dones que Él da? Cuando Dios te da un don, dice la palabra del Señor que los dones de Dios los dones que Dios da son irrevocables. Sí, los dones que Dios da son irrevocables. Y mire, que cada uno de los que yo acabo de mencionar son bien importantes en el ministerio que el Señor le había dado al apóstol Pablo, y que incluso Él mismo, Jesús, vino y estableció a los discípulos. A cada uno Dios le dio un llamado diferente, porque cada uno servía de una manera diferente. El Señor no vino y escogió a cada uno de ellos sabiendo que cada uno de ellos iba a ser bien espiritual. Déjeme decirle que los 12 discípulos que anduvieron con Jesús, que anduvieron con la misma presencia de Dios, los 12 eran pleitistas. Los 12 tenían pleitos entre ellos mismos. Llegaban a puntos que ni se hablaban.
Y tenía que el mismo Jesucristo tener que ir entre medio de ellos para tener que reprenderlos porque se comportaban como niños. Ellos mismos hacían eso, con más ustedes que se creen que porque tienen un nombre, entonces ustedes se sienten que nadie les puede decir en la condición que ustedes se encuentran. Que nadie puede decirle cómo ustedes tienen que comportarse, que nadie le tiene que decir cómo usted tiene que dirigirse, que nadie le tiene que decir qué es lo que usted tiene que hacer porque usted es el que debe hacer todo y nadie más le puede decir las cosas. Pues lo siento mucho porque el Señor me levantó a las 2:30 de la mañana y son las 3 ahorita, 3:40, y yo todavía sigo diciéndole, Dios no me hace que pare, y yo todavía le sigo diciendo que usted está mal y tiene que ponerse a cuenta con Dios. Este año 2021 es tu oportunidad. Este año 2021 es para que empieces a aprender a ser humilde y manso de corazón. No de palabras solamente, no de apariencia solamente, sino sinceramente y de corazón. Sincero, con el corazón, no con la hipocresía. Aleluya. Mire lo que dice Efesios capítulo 4:11. Mire lo que dice. Mire qué importantes son estos ministerios en el llamado del Señor. El Señor, ¿verdad? Porque estoy hablando del Señor, no el apóstol Pablo, de Jesucristo. Dice, el 11, dice, el 4:11 y 13, dice, conforme el propósito eterno, dice 4:11, perdón. Y él mismo, dice, constituyó a unos, primeramente, oiga, le voy a enseñar la palabra bien clara para que le quede claro a usted. Primeramente, dice, constituyó a algunos, ¿qué? Apóstoles. ¿Qué es lo que andaba Jesús? Apóstoles, ¿ok? Después dice, constituyó, dice a otros profetas, ¿ok? Eso se lo dejó el Señor a los discípulos. Después constituyó profetas, a otros evangelistas. ¿Y quién es el evangelista? El que está dentro de una iglesia y Dios le hace un llamado y le dice, hijo, yo no te quiero aquí estancado, sal allá afuera porque hay muchos que están necesitando oír mi palabra y muchos están muriendo, muchos se están condenando y muchos están siendo engañados por doctrina falsa y yo quiero que tú vengas y yo quiero que tú salgas y yo quiero que tú vayas y les aclares de que el único Dios verdadero es Jesús de Nazaret. Ese es el evangelista, ir a predicar la salvación al mundo. Entonces dice que primero constituyó a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista. Entonces después de estos tres, oiga bien, después de estos tres, pastores. Y después, maestros. Y entonces, ¿quién es usted para detener a aquel que Dios llama para que vaya a predicar la palabra allá afuera? ¿Quién se cree usted para tener poder sobre el grupo de hermanos que Dios te ha puesto en la iglesia? ¿Quién es usted para decirle que él no puede ir a predicar allá afuera? ¿Que ella no puede ir a predicar allá afuera? ¿Que acaso usted es dueño de ellos? ¿Que acaso usted tiene poder sobre ellos para que le diga lo que tienen que hacer? Escúchame, si tú eres un miembro, si tú eres un pastor, si tú eres un evangelista, un apóstol, de lo que aquí acaba de leer ahorita, y Dios te ha dado esta palabra para que cambies tu estilo de vida, tú decides qué vas a hacer de hoy en adelante. Tú decides si vas a seguir llevando esta enseñanza a la iglesia, si vas a seguir envenenando el corazón de tus hermanos, de tus hijos que has parido espiritualmente. Dios te va a pedir cuenta de cada uno de ellos, porque tú te has encargado de enseñarle en el corazón que odian al hermano que se ha ido de la iglesia. Tú te has encargado porque me lo has dicho a mí que no hable con ciertas personas porque esas personas son mala influencia. Hasta usan títulos para que lo justifiquen. No se acerque con esta hermano o hermana porque es mala influencia. Es desobediente. No le hace caso al pastor. Pero ¿sabe cuándo es que hablan ellos así? Porque ese hermano tiene el Espíritu Santo y no se deja manipular de lo que el pastor enseña en la iglesia. Y no se dejar que el pastor empiece a tener que sacar la palabra para empezar a meter lo que él piensa que es bueno en la iglesia. A eso es lo que los pastores odian. A eso es de lo que el Señor está hablando, de que estos vienen y empiezan a juzgarlos. Ustedes mismos están condenando la iglesia. Ustedes mismos, sabe que es bien triste, porque a estas alturas ustedes deberían de ser padres espirituales. Ustedes deberían de ser aquellas personas que cuando un hermano, una pareja, un matrimonio deseen un consejo, no tengan que dudarlo 2 veces para ir hacia ustedes y decirle, mire hermano, pastor, ministro, evangelista, apóstol, profeta,
lo que sea que Dios le haya dado, al llamado que le haya dado. Mire, venimos hacia usted porque pues ya que usted es muy espiritual, se supone, ya que usted es mi padre espiritual, quiero que usted me aconseje, quiero que usted me diga, mire, estoy pasando este problema en mi matrimonio, estoy pasando este problema con mis hijos. El problema que sea en el hogar, está supuesto que deberían de llegar a ustedes como ministro y decirles que los aconseje. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Por qué no se mira eso? ¿Sabe qué está pasando? Que el hermano te llama y te empieza a decir el problema que está pasando en su casa, en sus hijos, en su familia o con otras personas, horas. ¿Y sabe qué es lo que hacen ustedes como ministros? Empiezan a divulgar aquello privado que te dijeron, lo empiezas a divulgar y hacen una estrategia tan profesionales que se vuelven y tan espirituales que hacen y dicen, ay, voy a llamar a ciertos hermanos que son muy espirituales, estos que se meten tanto con Dios, los voy a llamar para contarle el problema del hermano, de la hermana, del hogar, de tal fulano, tal fulana. Les voy a llamar, ya que ellos son tan espirituales, les voy a llamar para que ellos me ayuden a orar por ellos. ¿Y que acaso ellos te dijeron que incluyeras a los hermanos para que sepan el problema que están pasando? ¿Tú sabes por qué no vienen hacia ti? Porque tú eres un chismoso. Porque tú lo que te encargas es de ser chismoso, de llamar a los hermanos para poner en contra del hermano contra el hermano. Y no te lo digo yo, el Espíritu Santo te está hablando en esta hora. Tú puedes decir lo que tú quieras de mí después que escuches este mensaje, pero el Espíritu Santo me está diciendo que muchos hoy en día, llamándose ser ministro, en vez de ser ejemplo, están haciendo piedra de tropiezo para la misma iglesia, llamada y lavada con la sangre de Cristo. Ustedes mismos están condenando a la iglesia. Ustedes mismos están separando a los hermanos del amor de uno con el otro. Ustedes mismos. Y a ustedes Dios les va a pedir cuenta de lo que están haciendo. Son tan profesionales que empieza a llamar al líder. El líder, mira, ya hablo porque necesito que ores por este. No, es que el hermano está haciendo cosas terribles. Y todavía le empieza a decir, y tenga cuidado en visitarle, y tenga cuidado en compartir con esa persona, esa familia, porque realmente son bien problemáticos, son bien tremendos. Y empieza a contarle lo que con confianza se lo vinieron a decir a usted, no para que se lo llevara a divulgar a la iglesia completa, es para que usted orara, ya que usted es el encargado del redil. Es con usted el asunto, su oración con Dios. Usted no tiene ni por qué tener que hacerle partícipe a nadie de la iglesia. ¿O es que acaso usted no se siente capaz de tener que hablar con Dios y que Dios lo escuche a usted? ¿O es que acaso usted no tiene el llamado que Dios le ha dado como pastor, como ministro, como pastor, como apóstol, profeta, qué sé yo? Que no tiene la capacidad para tener que usted lidiar con cada una de las familias. ¿Usted sabe por qué Dios no le da el crecimiento en la iglesia? Porque usted no es capaz ni tan siquiera de poder dirigir la que ya tiene. Porque usted no es capaz ni tan siquiera de poder cerrar su boca cuando sabe algo de un hermano. El enemigo se ha encargado de usarte en esa área y lo que ha hecho el enemigo es empezarte a poner en el corazón y ya después ya no solamente le dices a los hermanitos ahí de la iglesia, a los espirituales, no, ya después empiezas a llamar a pastores, sí, compañeros tuyos, aquellos que son grandes pastores, sí, y les empiezas a contar los problemas que tienes dentro de la iglesia. Incluso traes a un evangelista a predicar y le empiezas a contar primero el problema que pasaste con ciertas personas y que cómo la iglesia está. Y claro, el evangelista es tan profesional, tan espiritual, que viene y te empieza a traer la palabra como ya se la contaste. Y si no se la contaste, ya lo publicaste en las redes sociales. Y los evangelistas o los sinvergüenzas que van a decir que Dios les habló, ¿sabe qué es lo que hacen? Van y empiezan a ver la relación que tú tienes con los hermanos. Y lo primero que empiezan a decir, uy, aquí hay problemas. Estoy viendo que en las redes sociales se empiezan a estar tirando en directa. Y qué terrible, porque se supone que deberías de ser un ejemplo. Y usa las redes sociales para tirar indirectas. Para tirar en directa a aquel que se fue, para tirar en directa a aquella iglesia que según tú no tiene el llamado, como que si tú sí lo tuvieras. Si tú tuvieras el llamado, frenaras tu lengua. El que frena su lengua, dice la palabra de Dios, hallará el bien. Y el que no la frena, Dios se apartará de él, así dice. Pero como tú eres un impulsivo, tú actúas según la carne, entonces lo primero que haces es empiezas a desahogarte. Y mira, y lo que andas en el corazón, eso es lo que tú expresas, sí. Lo que tú expresas, lo que tú andas en el corazón. Y empiezas a publicar, esto, y la sátira, y la indirecta, y lo que dice aquí, lo que dice aquí, te vas a juicios.
Y empieza, entonces, ¿sabe por qué dice que incluso al frente de los incrédulos? Porque a eso se refiere, a los incrédulos. Porque es vergonzoso que según tú, teniendo un ministerio, te pongas a criticar y que te vea mundo y reimundo. Y lo primero que dicen, ush, y dicen que son pastores y cómo critican y cómo juzgan. Agarran estas redes sociales en vez de edificar a alguien que necesita oír una palabra, lo que hacen es condenar. Uy, yo a esa iglesia ni loco ni loca voy. Y tienen razón, yo les doy la razón, porque tienen razón. ¿Quién va a querer ir a una iglesia donde lo único que se encargan es de tener que juzgar? Y sabe que son tan capaces de decir, si a mí no me pone el Señor en el corazón que perdone, yo no voy a perdonar. Y otros orgullosos vienen y dicen, si a mí me hicieron daño, tienen que venirme a pedir perdón. Si alguien se fue en desobediencia, tiene que venir a pedirme perdón. ¿Sabe qué es lo que quiere el hombre? Que el que Dios le hizo el llamado allá afuera, venga y se le arrodille. Así quiere, que se venga y se le arrodille. Y le empieza a decir, hermano, mire, perdóneme, es que yo me fui, pero es que entienda, Dios me hizo el llamado. No, usted no se sienta mal, usted tranquilo. Continúa haciendo la voluntad de Dios. Siempre y cuando usted predique la palabra del Señor, tal como está escrita, manténgase en el ministerio que Dios lo llamó y encárguese de ir a buscar las almas que se están muriendo. Y a estos buchincheros llamándose ser ministros de Dios, déjelos ahí, que ellos ya tienen la paga de cada uno de ellos. Olvídese de ellos. Y yo termino con esto diciéndole lo que le dijo, no el apóstol Pablo, no los apóstoles, no, el mismo Jesús. Cuando ya sabía que iba a ser entregado, el mismo Jesús viene y mire lo que hace. Capítulo 17 de la carta de Juan 17. Dice, Juan 17:11 dice, y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo, dice, voy a ti. Le dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros contigo. Oiga lo que le dice. El mismo Jesucristo lo viene a dar un ejemplo de ser un hombre humilde. Le dice, Señor, ya yo no voy a estar con ellos, ya yo voy a donde tú me llamaste a entregar mi vida. Eso iba, a entregar la vida de Él. Dice, ellos ya no voy a estar con ellos, yo ya no voy a estar en el mundo como estuve con ellos. Le dice, Padre Santo, oiga una oración que estaba haciendo para los discípulos, para usted y para mí. A nosotros nos está dando esta oración. El Señor le dice, Padre Santo, le dice, a lo que me has dado, oiga, los hijos de Él somos nosotros, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno solo, así como nosotros, uno solo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba. Mientras yo estaba con ellos, yo guardaba de ellos, le dice. Dice, yo guardaba de ellos en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese, que estaba hablando de Judas el Iscariote. Él empieza a suplicar a Jesús, le dice, Señor, mire cuánto amor le tenía el Señor a los discípulos, a lo que Él había venido enseñando, a la gente que se habían creído y se habían convertido. Le dice, Señor, a estos que ya no voy a estar con ellos, estos que se quedan en el mundo, a estos, Señor, guárdalos, pero mire cuál fue el objetivo de la oración. Guárdalo, pero también, Señor, le dice, ayúdalo para que hablen y sigan en tu nombre, y que no sean dos, sino que sean uno solo. Y entonces, porque usted quiere venirse a sentirse que usted solamente, usted quiere hacerse, que usted hay que obedecerle a usted. Es a uno solo que hay que obedecer, se llama Jesucristo. Solo a Jesucristo hay que obedecer. Mire, yo voy a terminar con esto y cierro. Mire lo que dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Mire el apóstol Pablo el ejemplo tremendo que nos da de cómo debería de conducirse un pastor, un ministro, un evangelista, un apóstol, un misionero. Mire cómo debe de conducirse. Aprenda de ella y quédese con lo último que le voy a decir. Dice, no le voy a leer todo el 1, pero usted puede leerlo porque usted
usted es muy espiritual y como usted no quiere, que cree que yo le voy a hablar en la carne, no, yo le estoy hablando de la Biblia. Mire lo que dice, todo el capítulo 1 viene y dice que el apóstol Pablo llega a la iglesia de Tesalónica y dice que les empieza a enseñar la palabra y dice que él se alegró con ellos, se gozaba porque dice que en cuanto él se fue de entre medio de ellos, dice, empieza a oír noticias que ellos empezaron a hablar la palabra como el apóstol Pablo se la venía enseñando. Y después que el apóstol Pablo viene y les agradece, he oído, dice, que han estado predicando bien, he oído que han estado haciéndole saber al pueblo en qué condición se encuentra, le dice. ¿Y sabe qué le dice? He oído, dice, que han dejado dioses paganos para tener que servir a un solo Dios. El apóstol Pablo empieza a halagarlos, empieza a tener que felicitarlos, cómo se estaban comportando, cómo estaban enseñando la palabra. Y en el capítulo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 dice, antes fuimos, dice, tierno entre vosotros. Oiga, cuánto amor llegaron a tener la iglesia de Tesalónica con el apóstol Pablo. Oiga, eso es lo que usted tiene que hacer. Ya basta de tener que estar sembrando odio entre tus mismos miembros de la iglesia. Basta ya, dice el Señor. Basta ya. Basta ya. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos, oiga, le dice, wow, hubiéramos querido, dice, hubiéramos querido entre nosotros, dice, no solo, dice, enseñarles el evangelio de Dios, sino también, dice, nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos, dice, muy queridos. Oiga, qué tremendo era el apóstol Pablo con esta iglesia de Tesalónica. Les agradece que no han cambiado el evangelio que él les fue a enseñar. Número 1 y número 2, les agradece que andan salvando las vidas de aquellos que estaban adorando ídolos paganos. Y número 3 le dice, les agradezco que los hayan amado tanto y de esa misma manera yo les correspondo a ustedes, le dice. Me hubiera gustado no irme, le dice, pero usted sabe que él tenía que seguir hasta donde el Señor lo iba a llevar. Me hubiera gustado no irme y me hubiera gustado quedarme con ustedes, porque de qué manera, cómo los trataron, qué bonito, cómo los sirvieron, le dice, oiga, qué lindo el apóstol Pablo, qué hombre, qué tremendo hombre para tener que ser ejemplo de él, aleluya. Y dice, hubiera querido, dice, no solamente enseñarles el evangelio, yo hubiera querido incluso, yo soy capaz hasta dar mi propia vida por ustedes, dice, porque habéis, dice, llegado, dice, a ser, dice, muy queridos en mí. Oiga, lo llegué a amar tanto, dice, que yo mismo hubiera querido dar mi propia vida, dice, por ustedes. Y le dice, porque guardáis, dice, el trabajo, dice, porque os acordáis, dice, hermano, de nuestro trabajo y fatiga como trabajábamos, dice, de noche y de día para no ser, dice, gravosos a ninguno de vosotros. O dice, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán, dice, santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Oiga lo que le dice. Les agradecemos cómo los trataron. Ustedes son testigos de cómo nosotros trabajábamos, dice, de día y de noche para no ser gravosos, o sea, para no dar de qué hablar. Los ocupábamos, dice, en cosas positivas. Eso es lo que usted tiene que hacer. Cuando usted cree que en la lengua se le va a empezar a salir y va a empezar a estar hablando y va a empezar a estar criticando y va a empezar a tener que llenarse más de odio lo que ya usted ya tiene, empiece a ponerse a trabajar en la obra de Dios, sí, y empieza a buscar, a salir allá afuera, a donde están aquellos que no quieren ir a buscar, aquellos que no pueden salir no pueden salir porque no tienen un carro. Vaya, búsquelos, sáquelos y llévelos a la iglesia para que escuchen la palabra. Sí, eso es lo que es el apóstol Pablo. Los encargábamos de trabajar día y noche, andábamos irreprensibles, dice, los comportábamos, dice, como con vosotros, como tal, como debíamos de ser creyentes, le dice. Así como también dice, sabéis que de qué modo, dice, como el Padre dice a su Hijo, exhortábamos, dice, y consolábamos. Ese es el propósito de Dios. Usted como un ministro tiene que exhortar, pero también tiene que consolar. No puede dejar herido a quien usted hirió. Eso significa que si usted ha herido a alguien, si usted está a falta de perdón, vaya y hágalo. Porque de lo contrario, usted está en nada.
usted dice, oiga lo que es la palabra del Señor. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ganar a todo el mundo y vas a perder tu vida? ¿De qué te sirve? Dios lo va a permitir, sí, Dios lo va a permitir. Dios le permitió a Judas que anduviera con él. Dios le permitió a Judas que anduviera con él, incluso le permitió hasta que trabajara en el ministerio de Jesús. Esto significa de que usted puede trabajar para Dios, sí, porque también se lo permitió a Judas. Y Judas lo traicionó. Así que usted también está traicionando a Jesús, haciendo las cosas que a Dios no le agradan, diciendo que usted ama a Dios y no lo está amando, enseñando de que usted es muy espiritual y usted no es espiritual, enseñando que tiene que amar y no ama, enseñando que tiene que perdonar y usted no sabe ni lo que es la palabra perdón, o porque no me nace del corazón. ¿Y quién te dijo que te tiene que nacer? ¿Quién te dijo de que quién te dijo que a Satanás le encanta que tú vayas y pidas perdón? No, Satanás te va a tener en esa esclavitud que te mantiene. Satanás te tiene esclavizado, esa es tu condición en que te encuentras. Te tiene esclavizado porque el Señor me lo estaba diciendo. Yo no sé a cuántos pastores Dios les va a hablar este día, pero el Señor te está diciendo, te tiene esclavizado en la falta de perdón y eres un hipócrita diciendo que me sigues, diciendo que me amas y tú no me amas. Uno dice son seguidores de Apolo, otro de Cefas, otro de Pablo y otros dicen que de Cristo. A los cuatro los puso en la misma posición. O sea, ni uno era seguidor de Pablo, porque entonces no estuvieran haciendo cosas buenas y no estuvieran en buchinche. Ni otro era seguidor de Apolos, porque Apolos andaba enseñando con elocuencia y era temeroso de Dios. O sea, significa que andaba instruyendo bien. Eso significa que tampoco eran hijos de Dios. Y si hubieran siguiendo a Cefas, que en un tiempo era perverso, malo, pero después dice que el apóstol Pablo vino en Gálatas 2:11, viene y lo confrontó cara a cara, porque dice que el apóstol Pedro dice era de puro condenar, y el apóstol Pablo lo exhortó cara a cara y le dijo que ya parara de hacer eso. Entonces, si dice, y si son seguidores de Pedro, entonces significa que anduvieran haciendo buenas obras, porque después de que el Señor le habló en el día del Pentecostés, Pedro hizo un cambio radical en la vida de él, que deberíamos de ser todo lo mismo. Cuando Dios te da un ministerio, te hace un bautismo del Espíritu Santo, deberías de ser un cambio radical, deberías de ser una persona sumamente transparente, amable, cariñoso, dulce, sincero y sobre todo humilde. Pero eso es lo que menos hay en los ministerios hoy en día. Lo que hay es arrogancia, odio, ¿qué más decía ahí la carta que leímos en Corintios? Celos, pleitos, ira, contienda, o sea, todo lo que es la carne, todo. Así es lo que están los ministerios hoy en día. Entonces, dice, porque vosotros, hermanos, viniste, dice, a ser imitadores viniste a ser imitadores, dice, de las iglesias de Dios, en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis, dice, padecido, dice, de vuestra propia nación, dice, la misma cosa que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y nosotros les expulsaron, y dice, y no agradó a Dios, y se ponen a todos, dice, y ponen todo, dice, en el nombre del hombre. O sea que le dice, ustedes, dice, yo les agradezco que ustedes, dice, sigan obedeciendo de lo que yo ya les enseñé, porque ustedes fueron testigos de qué manera nosotros veníamos, incluso el mismo Jesús venía enseñando el arrepentimiento, y en vez de escucharlo y en vez de agradecer que él venía enseñando el arrepentimiento, lo que hicieron es que vinieron y lo mataron los mismos judíos, los mismos de él mismo. Entonces, ¿a qué quiero llevarte con todo esto? ¿Sabes quién está matando a tus discípulos? ¿Sabe quién está matando a la iglesia? ¿Sabe quién está matando al pueblo que Dios te puso en tu mano? Tú mismo lo estás haciendo. Y viva Dios, y cuya presencia Él está conmigo en estos momentos. Que si yo estoy hablando ahorita en la carne, usted va a ver resultados. Porque Dios me dijo a mí, después que tú hables esta palabra vas a ver resultados. Porque yo te lo voy a mostrar. Y no lo voy a poder ver en todos, pero más de uno va a tener que confesar lo que está haciendo. Y más de uno va a tener que venir y sacar ese orgullo que hay dentro de lo profundo del corazón, eso que tratan de esconder con lo más oculto, eso que tratan de esconder de eso, de ahí, de lo profundo, de ahí tienes que sacar lo que hay para que Dios te perdone y te ayude. Y una vez que lo hagas, dice el Señor, una vez que saques todo lo que tienes ahí, porque no estoy hablando de que solamente tienes que ir a pedir perdón a alguien que está y se fue de la iglesia, o a alguien que tiene un ministerio. No, estoy hablando porque tú te has encargado de hablar de muchas personas. Te has encargado de hablar incluso de tu propia familia. Te has encargado incluso de poner en contra tu propia familia.
De eso habla el Señor. No lo veas, no lo escuches, este mensaje carnal. Agarra lo espiritual que es por tu bien. Ponte a cuenta con Dios y dile al Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Perdóname porque yo pensaba que estaba haciendo lo bueno ante tus ojos. Perdóname porque yo pensaba que estaba haciendo bien en poner los hermanos unos en contra de otros. Perdóname, Señor, si yo le dije a los hermanos que no se juntara con fulano y fulana porque yo pensaba que iba a ser mejor así. Perdóname, Señor, porque yo he hecho división en la iglesia. Perdóname, Señor, porque yo he empezado a escoger solamente a aquellos que se ven espiritual, pero yo aún no lo sé si son espiritual. Perdóname, Señor, porque me he dejado llevar por la apariencia, pero no realmente tengo el discernimiento. Empieza a pedirle perdón por lo que tú sabes que tú estás fallándole a Dios. Y créemelo, Dios te va a ayudar y Dios te va a sacar de esa condición y Dios te va a dar otra oportunidad. Y después que tú reconozcas todo eso, tu ministerio va a ser levantado. 2021 es declarado para ti en victoria y tú vas a llevar a las naciones a salvarse si tú haces lo que Dios te mandó que hicieras por medio de esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. He concluido el mensaje. Comencé a las 2:30 y terminé a las 4:11. Me tardé, sí, pero era necesario que yo te diera todo lo que Dios me dio. Y yo no iba a poder estar tranquila si yo no sacaba esto, el mensaje de la palabra para dártela a ti. Yo voy ahora mismo a orar por ti. Yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, pero Dios sí te conoce y Dios conoce lo profundo de tu corazón y sé que Dios a ti, este mensaje no te va a llegar a ti por casualidad. Este mensaje te va a llegar a ti porque a ti es que Dios te está hablando. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja y que el amor y la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén.